Buenas tardes a nuestra querida audiencia de Maratón Cultural. Nuestros mejores deseos porque estén muy bien. Querida Clemencia, ¿cómo estás tú? Bien, gracias, Alfonso. Aquí ¿Cómo contenta estás, de seguir Clemencia? hablando. Bien, muy Bien, bien. Sí, qué bueno. Vamos aquí a, habla vamos a seguir ahora contigo. con Palermo, ¿te parece? Vamos a Sí, oír esas perfecto. raíces vascas del barrio Palermo. Bueno, Sí, claro. dale, Ya comencemos. habíamos hablado un poco de la primera parte, digamos, de la etapa colonial, de la conquista y la colonia, de cómo ese territorio se fue configurando como una avanzadilla vasca desde casi los primeros encomenderos, a quienes les adjudicaron todos los terrenos a lo largo del río Arzobispo. Entonces, que comprendían desde luego es la parte de Palermo, ¿no? Es decir, todo lo que es hoy la calle 45 pues todo el sector desde el Parque Nacional y la parte de arriba, desde prácticamente desde el salto de la ninfa, ¿no? Desde la conformación del río Arzobispo. Y a lo largo pues, de todo el siglo, incluso hay una historia que es la del siglo XVI, del segundo arzobispo que tenía pues amistad con el dueño del encomendero dueño de ese sector, Carlos Colmenares, y que lo invitaron a una cacería y como él se perdió, por eso es que se llama el río Arzobispo, ¿no? Porque ese señor se perdió en esa cacería y tuvo que pasar una noche pues a la intemperie, y cuando ya lo encontraron pues tenía neumonía y él murió de eso. Porque ese era un coto de caza, había mucho venado, muchos animales de cacería, zorros, de ese zorro sabanero, y pues era un sitio apreciadísimo para la cacería. Entonces, por eso, como los indígenas del sector oían que decían que el arzobispo y que, en fin, pues entonces comenzaron a aprender la voz, y ellos creían que a lo que le daban el nombre de arzobispo, pues era el río, ¿no? Entonces, por eso el Sí, río tomó el nombre de arzobispo. A lo largo pues del siglo XVII, XVIII y XIX va teniendo diferentes dueños. Ya habíamos dicho que la señora riquísima, doña Petronila Castro, fue dueña de esto también, porque fue dueña de la quinta de la Merced, tanto de la Magdalena como de la Merced. Y a lo largo del siglo XIX va teniendo una impronta vasca también, en el sentido de que el general Urdaneta, que era pues tenía raíces vascas, el gran general de la independencia, venezolano, amigo de Bolívar, muy amigo de Bolívar, pues había sido dueño de esas tierras y se las vendió también a un contraalmirante, y bueno, en fin, pero eran todos de origen vasco y venezolanos. Luego, los malos blancos se hacen dueños de eso, o sea, el papá malo, casado con una señora blanco, pues les compran esas tierras, incluso se las compran a estos dos militares venezolanos a quienes se las había vendido el general Urdaneta. Y es decir, la impronta vasca va siendo muy particular en el barrio de Palermo. sí, Después de los malos blancos son dueños de eso durante mucho tiempo, y que tienen que ver con los vascos, porque los malos blancos sí tenían algunos orígenes vascos, pero la impronta se la pone la hija del general Daniel Florence O'Leary, que era casado con una sublet, y su hija, doña Soledad, pues tenía todo el origen vasco, pues porque su mamá era venezolana, pero de origen completamente vasco, ¿no? Los Sublet. Entonces, doña sí, Soledad O'Leary, Sublet,
Se casa con uno de los Malo Blanco, incluso el que fue presidente de Cundinamarca, que fue asesinado por su hermano en el atrio de la catedral. Y por eso uno de sus hijos, que heredó la parte que hoy es de la Soledad, o sea, lo que es la Soledad, puso en honor de su Sí, mamá el nombre de Soledad. Siempre sí. habían dicho, o sea, digamos que el mito y la leyenda dice que eran parajes muy solos y que pues era la confluencia de las dos quintas con la hacienda del Salitre y la hacienda del Campín, y que Pero fue doña eran Soledad. parajes, claro, que eran poco visitados, pero fue realmente en honor a doña Soledad Oleri Sublet que se le dio el nombre a ese sector que hoy ocupa la Soledad, se le dio el nombre de la Soledad. Sí, El barrio Palermo, fíjese que uno de los italianos, que es Vicente Nazzi, ya. tiene, hasta cierto punto tiene mucho que ver con el asunto. Bueno, varios de los italianos, pero también hay varios implicados, varios vascos en la configuración del barrio Palermo. Pero su nombre original, el barrio Palermo, pues viene de italianos, o sea, es Palermo, la capital de Sicilia, Del sur. Sí, precisamente porque varios italianos estuvieron metidos ahí en el asunto. Luego, cuando Karl Brunner viene y hace todo el trazado es decir, él lo que configura es el primer plan de desarrollo para la ciudad moderna, y sí, entonces al trazar todo lo que hoy es Teusaquillo, entonces pues todo eso va hasta allá, ¿no? Hasta ese sector de Palermo, o sea, Teusaquillo va hasta la 63 con Caracas, y pues sí, por la parte occidental, pues por toda la 63 hasta la 68, hasta la avenida 68. Y entonces, cuando se hace ese trazado, Leopoldo Roder, no, Karl Brunner, sí, Brunner. tiene digamos, como personas asistentes o muy cercanas a él, varios vascos que han venido pues huyendo de la guerra civil española, y entonces ellos son los encargados de construir dos de las primeras casas que se hacen en el Parque Palermo. Las casas, en el año 40, la decisión del Consejo de cambiar el nombre al parque es del año 42, o sea, la resolución del Consejo por unanimidad de cambiarle el nombre es del 42. ¿Por qué se hace ese cambio de nombre? Porque la mayor incidencia en el barrio ya no, es decir, quienes comenzaron la construcción y digamos como a tener los primeros desarrollos en el barrio fueron italianos, pero después los vascos van a tener una gran incidencia, no solamente Sí, por los arquitectos, sino porque llegaron muchos vascos, o sea, familias vascas, y pues se ubicaron en el barrio, o sea, tuvieron ahí, compraron sus casas, mandaron a hacer sus casas. Y también en el barrio Palermo hubo una gran injerencia de Ospinas y compañía, igual que en Santa Teresita. Ellos comenzaron los desarrollos precisamente porque los Malo Blancos se asociaron, luego vendieron algunos sectores de sus territorios, de sus terrenos para el desarrollo del barrio, pero una de ellas, de las últimas, digamos, de esta familia, de los Malo Blanco Sublet, vendió a Ospinas y compañía, y ellos comenzaron a desarrollar tanto Palermo como Santa Teresita, construyeron los edificios, bueno, en fin. Y luego Palermo va a tener digamos, como
una historia no tan ceñida al resto de la historia de Teusaquillo, en el sentido de que cuando se construye la Universidad Nacional y también se comienza a restaurar o pues organiza la Universidad Javeriana donde está hoy. Igualmente también nacen otras universidades como la Universidad Piloto, ya estoy hablando un poco más de la historia moderna. Lo que se trata de hacer es como una especie de circuito sobre la 45, como una especie de circuito universitario, que nunca progresó, eso se tuburizó muchísimo sobre la 45, nunca progresó en el sentido de que sí, pues había varias universidades y de las universidades más importantes que podían haber formado ese circuito, pero comienzan pues a surgir otras nuevas universidades, digamos, que han sido complicadas para el desarrollo de barrio. El parque principal... Sí, ya vino un poco ese desorden de Clemencia, porque la idea primaria la que tú dices tener, ya vino un poco el desorden del sector, porque primeramente el circuito universitario, lo que tú hablas de la nacional, que fueron los dos polos que arrancaron eso y la Javeriana, y poco a poco lo que tú dices, empiezan a aparecer unas universidades más mínimo manejo desde el punto de vista urbanístico, de impacto, etcétera, y empiezan a crear siempre conflictos con el tejido social de la zona, ¿no? Sí, la gente pues no está muy de acuerdo porque realmente digamos que hay una élite bogotana que vive en el barrio Palermo. Pues cuando yo estaba en el colegio, en el bus del colegio, repartía ese sector, esa parte de Palermo, pues realmente en general en Teusaquillo, pero como estamos hablando del barrio Palermo, pues vivía en la casa que hoy es de la Contraloría, que está ubicada la Contraloría, esa de estilo neoclásico, con esas columnas en piedra. Una de esas casas, por ejemplo, era del general Ruiz Novoa, cuando era pues ministro, y pues su hija se quedaba allí porque pues ella estudiaba en mi colegio. Bueno, en fin, pero si tú vas a hacer un recorrido por Palermo, vas a encontrar una cantidad de gente, por ejemplo, Próspero Morales, por eso Antonio Morales creció en Palermo. Sí. Un personaje no de muy grata recordación, pero que pues tenemos que nombrarlo. Ese estudiaba en otro colegio, ese estudiaba igual que Antonio Morales, estudiaban en el Refus, era Peñalosa. El anterior alcalde. O sea, si tú haces un recorrido vas a encontrar pues una cantidad de personajes de pues, por ejemplo, el eterno embajador de Colombia en Portugal, vivía en la casa, que esa casa tiene toda una historia ahí en el parque Palermo, que no se llama Palermo, sino se llama Parque Guernica, precisamente por iniciativa de los vascos, pues por la cantidad de vascos que había y después del bombardeo y toda esta cosa tan catastrófica, pues entonces se hizo todo lo posible para que se llamara Guernica. En ese parque... bueno, ahora que estuvimos mirando y nos toca detenernos un poco a mirar el monumento también que llegó al parque hace poco, la réplica del Guernica original. Pero mi querida, nos toca seguir en el próximo programa, mi querida Clemencia, porque el tiempo ya nos acosó. Y claro, bueno, apenas estamos abriendo la... Apenas estamos abriendo Palermo y Santa Teresita, porque tenemos que hablar de Santa Teresita, porque quien era divinamente en Bogotá se casaba en la iglesia de Santa Teresita, ¿o no? La gente además es una iglesia icónica, ¿no? Es gótico, sí, en la iglesia. Y tenemos que hablar que la diseñó y que un arquitecto belga muy famoso. Pero nos toca cortar aquí, mi querida Clemencia, por ahora. El compromiso es para que en el próximo programa sigamos hablando de Palermo y Santa Teresita. Vamos a empezar a tocar ya Santa Teresita, pero creo que Palermo nos va a dar para otro buen rato, porque lo que tú dices, la impronta vasca es bastante. Entonces, creo que nos vemos en la próxima.
y muchas gracias a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, y que nos volvamos a encontrar la próxima semana para seguir hablando de estos queridos barrios de la localidad. Clemencia, una feliz tarde y muchas gracias. Lo mismo para todos los oyentes y nos vemos y nos escuchamos y nos vemos dentro de 8 días.